definitiva el municipio nomás aportó en especie, que quizá equivale a una cantidad importante, muy importante, porque prácticamente tuvimos bajo nuestro cargo toda la seguridad de los eventos, la organización, en muchos de los actos estuvimos participando, por ejemplo en la presentación del Maná tuvimos una gran cantidad de elementos cuidando a la ciudadanía y organizando también para que saliera bien las cosas. ¿Y cómo ves que se está haciendo la denuncia por el fraude? Yo no quisiera adelantarles, pero yo creo que eso se lo vamos a dejar a los tribunales, ¿no? ¿Esto sería obstáculo para una segunda edición? Yo creo que no. Yo creo que no hay que perder el objetivo. El objetivo fundamental de cuál es competitiva puede dar una imagen diferente o la imagen real que tenemos los juarenses ante el mundo. Sería muy triste que abandonáramos ese espíritu y ese objetivo porque salieran algunas cosas mal dentro de los mismos organizadores. Yo creo que se debe mantener, apoyarla y seguir manteniendo siempre el paso firme para demostrar lo que somos los jóvenes. Pero no crearía mucha confianza, ¿no? Que le evento. ¿Vale usted? Ya no crearía mucha confianza. No, lo que pasa es que seguramente porque ha salido en los medios de comunicación y por lo que se sabe, lo que hay que meter es más controles. Es como muy desafortunado, ¿no? Mucha vergüenza, muy desafortunado que... Yo creo que, mire, yo no quisiera enfocarme en lo negativo. Acuérdense que yo soy el presidente municipal de Ciudad Juárez y siempre tengo que tratar de sacar lo mejor para nuestra ciudad. Así como ahorita en este programa sentimos un gran orgullo, hay que buscar qué fue lo positivo de Juárez competitivo. Sin lugar a dudas, llevó a muchos corporativos de empresas estadounidenses una imagen diferente, la imagen real de los juarenses, y eso es lo que nos debemos de quedar. Lo otro, subsanarlo, que se hagan las investigaciones necesarias y que sin lugar a dudas siga Juárez competitiva para programas similares como el que presentó el ingeniero Núñez, ¿verdad? Para demostrar que los juarenses, todas las oportunidades que tenemos. Ingeniero, precisamente